Bienvenidos a estos fundamentos de nuestras raíces. Gracias a Dios que nos da el privilegio de poder una vez más compartir la palabra de Dios en este nuevo año. Quería comenzar hablando acerca del perdón. El perdón es una de las cosas más difíciles que nosotros hemos podido afrontar como cristianos, porque es fácil para cualquiera decir tienes que perdonar porque es cristiano. Creo que todos nosotros hemos escuchado esa frase alguna vez y es una de las cosas más difíciles que podemos enfrentar. Pero nadie se acerca a explicarte cómo o qué es lo que deberías de hacer. Y de eso se trata este video el día de hoy, para que nosotros podamos comprender qué es lo que en realidad debemos de hacer para perdonar. Dice la palabra del Señor en unos versículos que vamos a leer que es necesario para que nosotros podamos reflejar el carácter de Dios y poder compartir con otros su amor. Quiero que leamos en la Biblia, en Mateo el capítulo 6, el versículo 12. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. En el contexto de este versículo, los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Entonces Jesús les dice el Padre Nuestro. Yo creo que muchos de nosotros lo conocen, pero específicamente en el versículo 12 que acabamos de leer dice que perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es muy interesante porque si pides a Dios en oración que perdone tus ofensas como perdona a los deudores, a los que nos ofenden, y no perdonamos, entonces estamos siendo hipócritas con Dios al momento de orar. Y es muy difícil perdonar, pero ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Hay una parte que dice en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Eso es serio, es muy importante que nosotros podamos aprender de cómo o qué hacer para que podamos vivir perdonando. Porque es fácil decir perdón o te perdono, te ofendí. Pero ¿cómo sacar eso del corazón? ¿Cómo vivir sin rencor, sin odio, sin resentimiento, sin remordimiento de haber ofendido a alguien o haberle hecho algún daño? Porque para muchos es fácil decir perdonar porque eres cristiano, porque vas a la iglesia. Pero ¿qué hacer? Voy a poner unos pequeños ejemplos. Cuando una persona le es infiel a alguien más, solo el que pasa por esa situación puede entender el dolor que esa persona siente. Y muchas veces alguien tiene valor de acercarse y decirle tienes que perdonar porque la Biblia dice que hay que perdonar. O si alguien hace daño a un hijo o un familiar, o le quitan la vida a alguien, un ser querido, ¿cómo poder vivir sin odiar, sin guardar rencor? Y de eso es lo que se trata el día de hoy. Este mensaje que quería compartir con ustedes, porque quiero que nosotros podamos entender esto. Si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, podemos estar 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en la iglesia y no va a servir de nada. Podemos orar, leer, diezmar, ayunar, ayudar, pero no va a servir. Puedes participar en la iglesia, leer, cantar, gritar, arrodillarte, pero si no perdonas será imposible que puedas entrar en el reino de los cielos, porque al mismo tiempo que pides perdón a Dios, Dios mismo dice que eres un hipócrita si no perdonas. Y no lo estoy inventando yo, la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer dice, si no perdonas a los que nos ofenden, entonces vuestro Padre tampoco perdonará nuestros pecados. Quiero que miremos un poco esto en el capítulo 19 del libro de Lucas. La Biblia cuenta una historia de un hombre que llamaba Zaqueo, que era un cobrador de impuestos. Cuando Jesús lo visita y entra en la vida de Zaqueo, dice el versículo 8 que Zaqueo dijo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo creo que quizás algunos de ustedes no saben, pero en el Antiguo Testamento había una ley
que decía que si alguien robaba algo tenía que devolverlo 4 veces. Zaqueo simplemente estaba obedeciendo al decir de que iba a devolver eso cuadruplicado. Él conocía perfectamente la ley. ¿Cómo sería si alguien te presta 500 lempiras o dólares, lo que sea, y en un momento pasó un tiempo y no te pagó y esa persona te dice: ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón, toma los 500 que te di y te voy a dar 100 más o 200 o 300. Entonces ahí sería más fácil perdonar para alguien que ha sido ofendido porque algún día le tomaste prestado y no pagaste. Pero en la situación en que alguien te hace daño a un familiar o te duele o te lastima, ¿cómo pudieras hacer? Entonces yo quiero darte un consejo que pudieras tomar, porque es muy importante que nosotros podamos aprender esto. La Biblia dice que el Señor es el único que nos puede ayudar a resolver cualquier situación. Por nuestra propia naturaleza nunca podremos perdonar al que nos hace daño. Entonces lo único que tienes que hacer es ir de rodillas al Señor: Señor, alguien me ofendió, me hizo daño, me dolió. Si algún día odias a alguien, díselo al Señor en oración: Señor, odio a esa persona, me cae mal, pero tu palabra dice que tengo que perdonar, ayúdame, porque yo no tengo fuerza para eso, no tengo voluntad, no puedo. Y por más que uno luche, yo creo que es muy difícil para alguien ir enfrente de quien ha ofendido y decirle: perdóname, no fue mi intención. Pero se puede lograr siendo hipócrita. Pero ¿cómo sacar el dolor de la persona ofendida? ¿Cómo puede la persona que fue ofendida sacar ese dolor que siente? La única forma en la que se puede hacer es yendo de rodillas al Señor y siendo sincero y decirle: Señor, me cae mal, odio a esa persona, pero su palabra dice que si no perdono, usted tampoco me va a perdonar. Entonces ayúdeme a ser fiel y a perdonar, porque yo no voy a poder. Cuando seas sincero con el Señor, te rindas a sus pies, entonces Dios va a comenzar a transformar tu corazón, y ese odio, ese rencor, ese remordimiento, ese resentimiento y todo lo que puedas tener por dentro, es Él el único que puede ayudarte a sacarlo. Como dije al principio, es fácil para cualquier persona decirte: perdona, sos cristiano, pero solo Jesús entiende el dolor y el sufrimiento que sientes por dentro. Y si Él lo entiende, entonces Él puede ayudarte. Dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. Él puede ayudarte, puede sanar tu corazón, puede cambiar tu forma de pensar, tu dolor puede quitarlo, pero solamente sucederá cuando vayas a Él y le pidas ayuda de corazón, porque nuestro corazón, sin la ayuda de Dios, no tiene fuerza para hacer ninguna cosa, y mucho menos perdonar, porque es una de las cosas más difíciles. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien te mira mal o te ofende? Mucha gente me ha dicho: tienes que estar ahí porque eres cristiano, o tienes que ir porque eres cristiano. No tienes que estar donde nadie te quiere, simplemente aléjate, apártate y ora por esas personas, porque muchas veces eso fue lo que hizo Jesús. Muchas veces Jesús dijo: cuando entren a una ciudad y nadie los quiera, váyanse. No tienen que estar ahí, no tienes que estar a aguantar porque eres cristiano. No tienes que aguantar porque eres cristiano, o porque alguien te trata mal y eres cristiano tienes que estar ahí. O sea, hay una palabra en la Biblia que dice: si alguien te pega una mejilla, ponle también la otra. Mucha gente ha malinterpretado ese versículo. Pues eso no significa que tienes que estar aguantando golpe. Lo que significa ese versículo quiere decir: no te vengues, no seas vengativo, apártate y ora por esas personas. Eso es lo que Dios está queriendo decir en ese versículo. No precisamente es que tienes que estar aguantando para toda la vida las ofensas, el dolor, el sufrimiento, la humillación. Dios quiere que seas feliz, y Él te está dando la oportunidad en este momento de entregarle su corazón y decirle: Señor,
perdóneme y ayúdeme a perdonar. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, la Biblia dice que Dios no nos perdonará. Y ahí va a haber un gran problema, porque la mayoría de los cristianos en algún momento hemos sentido algo contra alguien. Y de nada va a servir todo el esfuerzo que podamos hacer para entrar en el reino de los cielos si no solucionamos el problema del perdón. Pero la solución es Cristo Jesús. Él es el único que puede ayudarte, salvarte y cambiarte. Él es el único que puede quitar ese sufrimiento, ese odio, ese rencor contra esas personas que te hizo daño. Ora por esa persona. Ora al Señor por ti. Y dile: Señor, yo no puedo perdonar, por más que lo intento, pero ayúdeme, porque yo sé que usted sí me puede ayudar. Y usted sí puede cambiar ese pensamiento, ese dolor, quítelo. Y Él mismo cambiará tu corazón. Este es el fundamento de nuestras raíces. Que Dios te bendiga.